Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo capítulo de Redención Americana. Este es el último capítulo del seriado y en él intentaremos dejar preguntas abiertas para el imaginario paradisíaco colonial, ese que hemos venido construyendo en los capítulos anteriores, pero ahora trayéndolo a nuestra actualidad en América. En especial, hoy nos centraremos en Colombia, el territorio americano en el que nací y que habito. Y el capítulo será más charlado que los capítulos anteriores, así que póngase cómodo o cómoda y hablemos sobre las nuevas formas de la abundancia, la esperanza de ser lo que aún no está consumado y la ansiedad de crecer escuchando relatos sobre la riqueza, pero sin poder gozar de ella. La maestra Gayatri Spivak tiene un texto que titula con la pregunta ¿puede hablar el subalterno? En torno a esta pregunta se unirían muchos trabajos que buscarían dar a conocer la dificultad con que históricamente aquellos pueblos que han pasado por procesos de violencia se enfrentan a la hora de contar su versión. Eso era también a lo que Walter Benjamin llamaba peinar la historia a contrapelo y es parte de la necesidad de estos capítulos que hoy estamos cerrando. La idea del paraíso ha pesado en América desde la conquista y aún hoy le seguimos cargando. Es un arma que nos defiende y nos apunta a la vez. Lo paradisiaco parece ser nuestra mayor virtud en el discurso. Es un bastión identitario en varios países de América Latina, pero a la vez en los avatares de la vida práctica, esta idea de abundancia se encuentra tan lejos de los latinoamericanos que pareciera necesario volver a salir a su encuentro. De América Latina se espera un ideal. Ser el paraíso es nuestra mayor responsabilidad. Esta huella en la memoria de la que venimos hablando es propia de los pueblos que han pasado por procesos coloniales y Ann Norton, en un texto de 1993 titulado Ruling Memory, lo expone con claridad cuando afirma: los colonizados, de cualquier manera, fueron exiliados del pasado de sus ancestros y de la posteridad que alguna vez esperaron. El mayor golpe sufrido por los colonizados es ser removidos de su historia y de su comunidad. Se encuentran marcados como extraños al presente. Fueron incorporados en una historia ajena. Su pasado es leído como el prólogo de la dominación presente, y su posteridad y ellos mismos están sujetos a las leyes que les constituyen y que no pueden controlar. En consecuencia, los pueblos postcoloniales son ambivalentemente históricos. Ellos están enfrentados a valorar la historia como un arma que pueden usar y a temerle como un arma que puede ser usada en su contra. Nuestra arma ha sido por mucho tiempo la idea de abundancia, pero esta siempre ha pertenecido a alguien más. Crecer en América Latina es vivir como en una casa de bareque, sin agua potable y trabajando todos los días, viendo por la ventana el paisaje que sirve al mundo como referente de las riquezas más antiguas. Un problema clave de la forma en que nos identificamos es que nuestros símbolos están construidos sobre una base que está, pero que no es. Me explico. Cuando en un país como Colombia, el país que habito, decidimos poner el color amarillo en la bandera por el oro y poner unos cuernitos arrojando monedas doradas en el escudo, ahí es donde comenzamos a asumir que de este metal pende eso que nos trae a la existencia, eso que somos al incluir la colombianidad en nuestro discurso identitario. Somos oro al ser colombianos, somos amarillos de riqueza. Somos una promesa de abundancia en medio del río y el lodo, y es ahí, en esa contradicción, donde nacen las grandes frustraciones. La pregunta de Gayatri Spivak de si puede hablar el subalterno es clave, pues hasta que no logremos identificarnos con lo que realmente somos y no con lo que nos han prometido ser, será imposible reconciliarnos con nuestra americanidad. Vivimos constantemente a despecho de nuestro amarillo. Un ejemplo reciente de la importancia que le hemos adjudicado a esta fantasmagórica idea de abundancia son las declaraciones de Juan Carlos Echeverry en el marco del paro nacional colombiano. Echeverry ha sido, entre otras cosas, expresidente de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, y es actual candidato a la presidencia.
Para ponernos en contexto, recordemos que había una fuerte oleada de protesta en Colombia y el Estado colombiano reaccionó con militarización y escuadrones antidisturbios. De esta respuesta, militar y policial, según el último informe de Naciones Unidas entregado el 16 de diciembre de 2021, hubo 63 muertes, 60 casos de violencia sexual y múltiples desaparecidos. Por esto, la gente empezó a sacar la bandera a la ventana, pero ya no con el amarillo arriba, sino al revés, con el rojo. El rojo, en la bandera colombiana, representa la sangre de los próceres de la independencia. A raíz de esta protesta popular, Juan Carlos Echeverri, ya como candidato presidencial, subió un video en redes defendiendo el amarillo de la bandera, y allí lo podemos escuchar diciendo las siguientes palabras. No más banderas al revés. La bandera colombiana tiene el amarillo, el azul y el rojo en ese orden, y en ese orden están bien. No más banderas al revés, que aparte de ser un insulto, es una concepción equivocada. Y sobre todo, ¿qué es el amarillo? El amarillo es nuestra capacidad de crear riqueza. Riqueza con nuestras manos, con nuestra imaginación, con nuestra intuición, con el corazón, con el estómago, labrando el campo o haciendo industria y productos manufactureros, o transportando, o comerciando, o atendiendo turistas, o atendiendo a la gente en la salud y en la educación. Eso es el amarillo, es la posibilidad de crear y crecer, de crear más y crecer más. Defendamos el amarillo, defendamos la bandera como es, no nos pongamos a poner las banderas al revés. Como está la bandera, está bien. El amarillo es lo que nos da empleo, es lo que nos da trabajo, es lo que nos da plata para pagar la educación de nuestros hijos y para salir al otro lado. Esa es la creación de la riqueza y eso es lo que refleja este amarillo. Este fanatismo por la abundancia que defiende Echeverri, ese reclamo por mantener vivo el mito del dorado, se ha construido a través de un proceso del que hemos intentado dar cuenta en este podcast y que tiene su raíz en la huella colonial de adjudicarnos el lugar del paraíso terrenal. A mí me gustaría, para hilar con el mayor orden posible la herencia de este imaginario, recordar un poco lo que se ha dicho en los capítulos anteriores, pero esta vez no quisiera hacerlo yo, pues sé de alguien que lo entendió antes y lo dijo mejor. Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano que devoraba libros en mecedoras a la orilla del Mar Caribe, escribió en 1994 un texto que se titula Por un país al alcance de los niños. Y sus palabras allí inscritas nos podrán servir para recopilar ese proceso de construcción del paraíso en América. Los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo vivían aturdidos por el canto de los pájaros. Se mareaban con la pureza de los olores y agotaron en pocos años una especie exquisita de perros mudos que los indígenas criaban para comer. Muchos de ellos, y otros que llegarían después, eran criminales rasos en libertad condicional, que no tenían más razones para quedarse. Menos razones tendrían muy pronto los nativos para querer que se quedaran. Cristóbal Colón, respaldado por una carta de los reyes de España para el emperador de China, había descubierto aquel paraíso por un error geográfico que cambió el rumbo de la historia. La víspera de su llegada, antes de oír el vuelo de las primeras aves en la oscuridad del océano, había percibido en el viento una fragancia de flores de la tierra que le pareció la cosa más dulce del mundo. En su diario de a bordo escribió que los nativos los recibieron en la playa como sus madres los parieron, que eran hermosos y de buena índole, y tan cándidos de natura que cambiaban cuanto tenían por collares de colores y sonajas de latón. Pero su corazón perdió los estribos cuando descubrió que sus narigueras eran de oro, al igual que las pulseras, los collares, los aretes y las tobilleras, que tenían campanas de oro para jugar y que algunos ocultaban sus vergüenzas con una cápsula de oro. Fue aquel esplendor ornamental y no sus valores humanos lo que condenó a los nativos a ser protagonistas del nuevo Génesis que empezaba aquel día. Más adelante García Márquez afirma: Dos dones naturales nos han ayudado a sortear ese sino funesto, a suplir los vacíos de nuestra condición cultural y social y a buscar a tientas nuestra identidad. Uno es el don de la creatividad, expresión superior de la inteligencia humana. El otro es una abrasadora determinación de ascenso personal. Ambos, ayudados por una astucia casi sobrenatural y tan útil para el bien como para el mal,
fueron un recurso providencial de los indígenas contra los españoles desde el día mismo del desembarco. Para quitárselos de encima, mataron a Colón de isla en isla, siempre a la isla siguiente, en busca de un rey vestido de oro que no había existido nunca. A los conquistadores alucinados por las novelas de caballería, los engatusaron con descripciones de ciudades fantásticas, construidas en oro puro, allí mismo al otro lado de la loma. A todos los descaminaron con la fábula del dorado mítico, que una vez al año se sumergía en su laguna sagrada con el cuerpo empolvado en oro. Así es como el dorado se convertiría en un símbolo para nuestra idiosincrasia y en un pilar a defender. La construcción de lo nacional se ha venido dando a ultranza de la defensa del oro, pues este junto a otras sustancias de altísima apetencia, unas más adictivas que otras, nos insertarían en el comercio mundial. En los últimos capítulos estuvimos hablando de una modernidad temprana, esa que necesitaba oro, caucho y quina. Pues bien, con el tiempo, el asunto de la modernidad se fue complejizando y se comenzaron a requerir más y más cosas bajo la lógica de que si el paraíso no estaba ya construido en la tierra, se tenía que manufacturar dentro de la Europa misma. Para dar cuenta de esta modernidad, me gustaría dar algunos ejemplos cinematográficos. En principio, el que me parece más claro es el de Charles Chaplin, quien propone una secuencia en su película de 1936, Tiempos Modernos, donde una pareja pobre duerme en un pastal y comienza a soñar con la vida ideal. Entonces aparece un árbol de naranjas por la ventana y Chaplin toma una, la abre como si fuera un abre fácil y luego pasa una vaca que les sirve un vaso de leche sin que tengan que siquiera tocar las ubres. Esa idea del producto finalizado, del abre fácil, de la fruta sin semilla, del domicilio, de la inmediatez y la búsqueda por eliminar las estaciones climáticas, se ha convertido en uno de los principales motivos del proyecto modernizador. Aunque el ejemplo de Chaplin se da desde la idea de modernización capitalista, también nos podemos acercar a las imágenes de modernización del proyecto socialista. Por ejemplo, en la película de Eisenstein titulada La Línea General de 1929, aparece una máquina que va a acabar más o menos como con los malos tiempos de un pueblo, haciendo brotar leche a borbotones. Esta idea hace deseable el que la leche nunca se acabe y aparece como si surgiera de repente, como si no hubiera un proceso para que ésta llegara a nosotros y nosotras. La cámara se inunda de leche, la imagen se vuelve blancuzca. Por último, me gustaría poner un ejemplo más reciente y propio de la cultura popular contemporánea, la película Todopoderoso, protagonizada por Jim Carrey, donde Carrey asume el lugar de Dios y tras tener muchas plegarias que responder vía email, dice, mejor aparezco un café. E inmediatamente pasa Juan Valdez, sí, el símbolo del café colombiano, tras la ventana y le sirve un café recién hecho. Mejor aparezco un café. ¡Hola, Juan Valdez! Buenos días. Buenos días. Disfrute un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Este es un fresco café de montaña directamente de Colombia. Todas estas imágenes que hemos nombrado tienen un referente común. La idea del dorado como aquello que nunca se acaba, lo abundante, lo abierto, lo dispuesto y lo servil. Todas estas características las va a intentar hacer realidad el norte global y para esto va a necesitar los nuevos dorados de América como los metales, el carbón, las bananas de la tristemente célebre American Fruit Company y el petróleo de la Tropical Oil Company. Además, vale aclarar que para esto también han necesitado la cocaína, que aplica para todo un capítulo adicional. La extracción de materias primas en América Latina es un proceso que va a continuar, pero ya no con miras a la búsqueda del paraíso terrenal, sino a la construcción del paraíso en el norte global. Este vínculo económico entre el sur de América y el norte del mundo nos va a hacer cada vez más y más orgullosos de nuestras materias primas,
Comenzamos a sentir que por nuestras riquezas el resto del mundo nos quiere. Es por eso que nos hablan y que nos incluyen en sus agendas. Así, a medida que se fue solidificando el proyecto modernizador en el norte del mundo, se fueron también formando en América las famosas economías de enclave. En estas economías, los gringos y los europeos creaban asentamientos y campamentos en lugares recónditos donde había posibilidades de extracción petrolera, minera o simplemente de frutas tropicales. En estos campamentos se creaba un mundo aparte, un mundo enrejado, rodeado de seguridad privada y con clubes, campos de golf, calles pavimentadas y una imitación tropical de las ciudades del sur de Estados Unidos. La construcción de estos espacios tenía como fin traer un grupo de extranjeros con buen sueldo que pudieran asentarse en estos territorios y dirigir la extracción de los recursos de lo que alguna vez, antaño, 2 o 3 siglos atrás, creyeron que era el paraíso terrenal. Esto no lo incluyo en el capítulo como un dato al azar. De hecho, lo hago porque es en estos campamentos norteamericanos de la Tropical Fruit Company, la Shell o la Tropical Oil Company que se comenzó a gestar una nueva visión del paraíso en América. La historia dio un vuelco y se comenzó a ver como un referente a seguir este orden y abundancia de la que nos hacía alarde el norte global. Es en este momento, a comienzos del siglo XX, cuando se vuelve imperativo en la política latinoamericana la famosa doctrina del respice polum o mirar hacia el norte. Pero lo que es aún más importante es que no fue únicamente un acontecimiento político, sino que también tuvo fuertísimas implicaciones culturales y marcó el día a día de los habitantes de América. Los habitantes del Nuevo Dorado vimos a través de las rejas, en la televisión y en la prensa, un mundo deseable, lleno de lujos, placeres, sin riesgos y con abundancia. Así, comenzamos a desear comprender y habitar esas nuevas formas, dando origen a la paradoja de vivir entre los recursos, pero no entre la abundancia. Pues ésta solo se manufacturaba, limpiaba y comercializaba con libertad en el norte global. La escritora Laura Restrepo, por ejemplo, en su libro La novia oscura, una novela sobre la prostitución en el puerto petrolero de Barrancabermeja durante los tiempos de extracción norteamericana, describe con claridad este nuevo paraíso que se comienza a trazar ya no con la búsqueda del Edén terrenal en el cuarto bloque de la Ecúmene, sino con la construcción del American Dream y la colonización del subconsciente. Mientras leemos esta cita, podría ser enriquecedor ver las imágenes que hemos subido a la página del proyecto, donde se muestran algunos archivos de este enclave petrolero que nos ha suministrado en su grandísima generosidad el profesor Eduardo Torres de la Universidad de La Paz en Barrancabermeja. La autora nos propone la siguiente escena. Ahí tienen pues, ese es el otro mundo. Anunció todos los santos frente a un lugar en el cual se había venido abajo la espesa enredadera que a lo largo del trayecto se agarraba a la malla, y donde debido a algún descuido en la vigilancia no había guachimanes armados que espantaran a la gente curiosa o malintencionada. Amontonadas unas con otras y envueltas en las organzas coloridas como paquete de bombones, las 5 niñas pudieron asomarse mejor que en palco de primera, bien pegadas a la reja para no ver cuadriculado, tan abiertos los 5 pares de ojos chinitos que se redondeaban hasta perder su inclinación. Y desde allí observaron lo que su fantasía ni siquiera había intentado adivinar. El mítico e impenetrable barrio Stuff, donde la Tropical Oil Company tenía instalado y aislado al personal norteamericano que desempeñaba cargos de dirección, administración y supervisión, y que era una réplica reducida a escala del American Way of Life. Como si un confortable vecindario de Fort Wayne, Indiana y de Phoenix, Arizona, le hubieran sacado una tajada para trasplantarla a la mitad de la selva tropical, con todo y sus jardines y piscinas, sus prados bien cuidados, sus buzones de correo como casitas de pájaro, la cancha de golf, la de tenis y 3 docenas de viviendas blancas, espaciadas, idénticas entre sí, íntegramente importadas desde los muebles de alcoba hasta la primera teja y el último tornillo. Al fondo y en la cima de la colina, dominando el barrio, se levantaba en madera de pino la llamada Casa Loma,
residencia del gerente general de la compañía, con sus amplios espacios, sus vestíbulos, sus terrazas y garajes. Durante un buen rato, las 5 hermanas contemplaron aquello de mudadas y como no veían aparecer a nadie allá adentro, creyeron que el otro mundo era un lugar hechizado y desierto como el castillo de la Bella Durmiente. Parecía que sus habitantes se hubieran marchado de improviso, sin tiempo para llevarse consigo los objetos de su vida. Una toalla abandonada al lado de la piscina, el agua traslúcida aún agitada por un nadador ausente, un triciclo volcado como si el niño que lo montaba se hubiera caído y hubiera corrido a buscar a su madre, una máquina de cortar el pasto que esperaba al hombre que acababa de entrar a refrescarse con un vaso de agua. Objetos que brillaban con luz propia, sin estrenar, poderosos como fetiches, dueños de un bienestar que no está en la gente que los usa, sino en ellos mismos. ¿Y aquí no vive nadie, madrina? Preguntó Sayonara en voz baja por temor a espantar el espejismo, pero en ese momento salió como de la nada el hombre de la cortadora del césped, la puso en marcha y empezó a trabajar. ¿Qué hace ese señor, madrina? Preguntó Susana. Pues corta el pasto. ¿Para echárselo a las bestias? No, lo corta porque le gusta corto. Qué señor más raro. Dijo Ana. ¿Y por qué tiene una gente encerrada detrás de esa malla? No, los encerrados somos nosotros los de afuera, porque ellos pueden salir y en cambio a nosotros no nos dejan entrar. ¿Qué? ¿Y por qué no nos dejan entrar? Porque nos tienen miedo. ¿Y por qué nos tienen miedo? Porque somos pobres y morenos y no hablamos el inglés. Pero las casas también están enjauladas, mire, madrina. Dijo Juana. No se puede salir ni por la puerta ni por las ventanas. No, eso es anjeo de alambre, para que no entre el mosquito. No puede entrar el mosquito y los otros animales tampoco pueden entrar. Solo los perros. ¿Y los perros pueden salir? Sí, la gente les abre la puerta. ¿Qué está haciendo esa señora? Preguntó Ana al ver aparecer a la dueña de la toalla, que se estiró en una silla plegable, dispuesta a solearse. Ella va a tomar el sol. A tomar el sol. Entonces debe tener la sangre fría. Machuca me dijo que las lagartijas se apostan al sol para calentarse, porque tienen la sangre fría. Pues no, quieren tomar el sol para volverse morenas. ¿Y para qué lo hace entonces? Si no le gustamos las gentes morenas. Ay, hay que entenderlos. Ellos no nacieron acá, son norteamericanos. ¿Y a qué vinieron? Vinieron a sacarle petróleo al terreno. ¿Y para qué se lo sacan? Pues para venderlo. Ah, o sea que buen negocio vender terreno sin petróleo. ¿Qué están haciendo ellas dos? Preguntó Ana de un par de mujeres que conversaban en la puerta de su casa. Conversan en inglés. ¿Y entonces cómo se entienden? Pues porque saben hablar inglés. Allá adentro nadie habla el español. Alguien debería enseñarles. Reforzando esta descripción de los enclaves que nos ha dado Laura Restrepo, podríamos citar de nuevo a Gabriel García Márquez. Su familia creció a la par con las bananeras del norte de Colombia, y él nos confiesa en su autobiografía Vivir para contarla, del 2002, que Más tarde, cuando empecé a leer a Faulkner, también los pueblos de sus novelas me parecían iguales a los nuestros. Y no era sorprendente, pues estos habían sido construidos bajo la inspiración mesiánica de la United Fruit Company y con su mismo estilo provisional de campamentos de paso. Yo los recordaba todos con la iglesia en la plaza y las casitas de cuentos de hadas pintadas de colores primarios. Recordaba las cuadrillas de jornaleros negros cantando al atardecer, los galpones de las fincas donde se sentaban los peones a ver pasar los trenes de carga, los guardarrayas donde amanecían los macheteros decapitados en las parrandas de los sábados. Recordaba las ciudades privadas de los gringos en Aracataca y en Sevilla, al otro lado de la vía férrea, cercados con mallas metálicas como enormes gallineros electrificados que en los días frescos de verano amanecían negras de golondrinas achicharradas. Recordaba sus lentos prados azules con pavos reales y codornices, las residencias de techos rojos y ventanas alambradas y mesitas redondas con sillas plegables para comer en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. A veces, a través de la cerca de alambre, seguidas, con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa que cortaban las flores de sus jardines con tijeras de oro. Sin embargo,
Mi recuerdo más impresionante de esa época fue el paso fugaz del superintendente de la compañía bananera en un suntuoso automóvil descubierto, junto a una mujer de largos cabellos dorados, sueltos al viento y con un pastor alemán sentado como un rey en el asiento de honor. Eran apariciones instantáneas de un mundo remoto e inverosímil que nos estaba vedado a los mortales. Así, a partir de relatos e imágenes provenientes del extranjero, es como hemos venido construyendo un nuevo Dorado. Nuestra obsesión con la abundancia, que nunca hemos visto, pero que siempre nos ha sido narrada y cuyos frutos se encuentran del otro lado de la reja, se ha construido a lo largo de los años. El tema es extenso, y yo sé que esto es apenas un esbozo del imaginario paradisíaco en América. Sin embargo, me gustaría terminar este seriado contando cómo fue que se volvió importante para mí el tema del paraíso terrenal en América Latina. Un día, llegando al aeropuerto de Bogotá para tomar un vuelo, me quedé mirando mi tarjeta de embarque e hice consciente la idea de que me dirigía al aeropuerto El Dorado. Entonces, apreté el tiquete y recordé todo lo que se me había narrado de esta leyenda. La promesa que había implicado para el proceso colonial una leyenda de oro infinito, de abundancia exuberante. Cómo este relato traía a los extranjeros ambiciosos y osados, todo se ha dicho, durante siglos y siglos. Fue entonces cuando sentí que algo de relevancia tenía intentar entender por qué este nos había parecido el nombre más adecuado para recibir a los extranjeros aún hoy. ¿Qué es lo que estamos prometiendo al recibir a la gente en El Dorado? De repente, sentí el coche anclado a la tierra y me hice a la idea de que habría llegado al aeropuerto. Entonces, me espabilé, bajé mis maletas y subí las escaleras. Ya en el segundo piso, vi un mural dorado encima del counter. Al verlo, fue imposible no pensar en la artista colombiana Olga de Amaral. La idea del dorado a veces resulta tan burda y literal que lo único que nos queda es forrar las paredes de oro o de laminillas brillantes que se le asemejen. Asimismo, lo hacía el Club El Nogal con una obra de esta artista que cuelga sobre una de sus salas de negocios y ostenta. No hace más que eso, ostentar, brillar y prometer que allí, donde cuelga una obra de Amaral, pase lo que pase, no cesará la abundancia. Entonces, entre la entrega de maletas y la emoción del embarque, mis preguntas por El Dorado se comenzaron a esfumar. Pero después, cuando sentí ese temblor en las piernas del que hablamos en el primer capítulo, que indica que el tren de aterrizaje se ha recogido y que estamos a merced de las nubes y el viento, volteé a mirar por la ventana. En ese momento, me pareció irreal que esas casas de ladrillo que parecen un pesebre en obra negra fueran parte del Dorado. No podía ser verdad que El Dorado se encontrara entre esas casitas que empotradas en las montañas esperan el agua, el gas y la luz eléctrica. Entonces, como de golpe, recordé el Museo del Oro, uno de los museos más importantes de la capital colombiana y a la vez uno de los que más extranjeros recibe al año. ¿Por qué tenemos un museo de un metal precioso? ¿Es acaso el oro lo que importa en ese lugar? ¿No es más un museo de culturas precolombinas o de los pueblos originarios? ¿Por qué nos decidimos a nombrar ese museo por la materialidad de sus piezas y no por su valor histórico y su aporte a la idea de pluriculturalidad que tantas alegrías habría de darnos? El vuelo siguió y yo empecé a pensar en otras cosas. Pero de tanto en tanto, esa sorpresa de haber despegado del Dorado y saber que iba a volver a él me abordaba con violencia. Entonces me decidí a hacerme estas preguntas, a intentar entender cuándo llegamos a ser El Dorado, qué era eso paradisiaco que habían visto alguna vez en nosotros y por qué insistimos en preservarle aún hoy, en tiempos de Juan Carlos Echeverri. Aquí, a lo largo de 7 capítulos, he intentado compartir con ustedes algunos de mis hallazgos en la investigación. El Dorado no ha sido para América una cosa del pasado. Más bien aparece como un mito nostálgico al que acudimos cada vez que nos pensamos como región.
Ya tendremos tiempo de extender esa pregunta y de trazar la línea entre ese viejo dorado, el de Colón, Pinelo, Suárez y Vasconcelos, y estos nuevos dorados, esos que defendemos y abrazamos, por más que sepamos que todos sus frutos se montan en un buque, pues todo enclave tiene un puerto y sus mercancías se van para siempre a construir el norte del mundo. Espero que hayan resultado interesantes las preguntas que hemos abierto en este 7º capítulo. La página está abierta para consultar las imágenes y mi correo listo para recibir las dudas, sugerencias y correcciones. Mi nombre es Jorge Esteban y gracias por acompañarme en este recorrido por los viejos y los nuevos dorados. En las citas, como siempre, hemos contado con la voz de Isabela Londoño. Asimismo, la cita de Laura Restrepo ha sido interpretada por Adriana, Saralú, Adri, Sara e Isabela. Redención Americana es el proyecto ganador de la beca para la circulación de investigaciones sobre las artes en formato podcast y se realiza con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes y la Galería Santa Fe.